Hola queridos amigos, un gran saludo acá desde Perú. Y, yo lamentablemente no voy a poder estar en vivo en la clase de hoy, ya les decía que iba a tener problemas. Tengo que llevar a mi hijo al aeropuerto que se regresa a Canadá, que es donde vive. Y nada, voy a estar complicado, una pena no poder estar con ustedes en vivo, pero hablé con don Eduardo y me pareció que podía dejarles algunas palabras sobre lo que íbamos a tocar hoy, ¿no? Si recuerdan, la semana pasada vimos el tema de la comprensión de la fe, ¿no? Empezaba Ratzinger con esta historia del payaso y del circo en llamas, la historia del zapato de raso de Claudel y finalmente la historia del sadik que desbarataba los argumentos del ateo simplemente diciéndole, solamente quisiera que pienses honestamente en algo, quizás sea cierto, ¿no? Y ese quizás resistía a todos los argumentos en contra. Y Ratzinger termina este pequeño capítulo diciendo que la duda y la fe son el lugar del encuentro entre el creyente y el no creyente. No porque el creyente dude o porque el que no cree crea, sino porque en realidad lo que ocurre es que el que no entiende la duda no entiende la fe, y el que no entiende la fe no sabe de qué realmente está dudando, ¿no? Yo creo que es un deber de la inteligencia humana preguntarse qué es lo que realmente creo, en confrontación con lo que dice la gente que no cree, ¿no? Bien, entonces ese punto de partida lleva a Ratzinger a preguntarse por la naturaleza de la fe. Lo siguiente que plantea es que la fe necesariamente es un salto de lo visible a lo invisible. El creyente tiene por más real lo invisible que lo visible. Y eso coincide con muchas cosas muy puntuales de la vida, ¿no? Por ejemplo, el amor humano, cuando uno se casa, está haciendo un salto a lo invisible, uno no tiene ninguna certeza de que le va a ir bien. Cuando uno estudia una carrera también, etcétera, ¿no? Cuando uno tiene hijos, uno no sabe si sus hijos van a ser buenos o malos, uno hará su mejor esfuerzo, pero lo hace por una especie de fe natural, ¿no? Bueno, el salto a Dios es una fe sobrenatural que se nos da como un don de arriba hacia abajo, ¿no? En ese sentido también ese capítulo, esos prolegómenos o esa introducción a la introducción termina señalando que la fe necesariamente es eclesial, ¿no? Por eso ponía estas dos palabras, creo y amén, ¿no? Afirmo como cierto y reconozco como cierto lo que dice el credo. Pero no solo yo, o sea, no yo con mi alma de una manera individualista y subjetiva, sino que lo reconozco en una comunidad que es la que me ha transmitido esta fe, ¿no? Por eso es que la fe necesariamente tiene una forma eclesial, litúrgica. Tiene más que ver con las oraciones iniciales de los cristianos que con una pretendida elucubración de teólogos que se han juntado en un think tank a pensar cuál es la mejor manera de expresarla, ¿no? Los concilios, los dogmas, los papas a lo largo de los siglos, lo que han hecho es recoger la fe del pueblo, la fe del pueblo cristiano que recibió a Jesucristo, ¿no? Terminada la introducción, entramos en el credo propiamente. Y en el credo, como conocemos bien el credo tiene tres veces que se dice esta palabra, ¿no? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Y allí Ratzinger entra en una reflexión bien profunda sobre qué decimos cuando decimos Dios, ¿no? Porque es bien fácil decir, no, Dios no existe o Dios existe, pero no es fácil entender y decir qué estoy diciendo cuando digo Dios. Entonces, allí creo que es sumamente importante profundizar en la experiencia religiosa de la humanidad. Él cita a un historiador religioso que dice, ¿no? En la historia de las religiones en el mundo, el Dios salvador precede al Dios creador. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que todos los seres humanos experimentamos la fragilidad de la vida. Es decir, la religión vista de abajo hacia arriba surge de nuestra necesidad de sentido, ¿no? No sé, se te muere un ser querido, ocurre una desgracia, cae un rayo, hay un terremoto, hay una desgracia natural, una enfermedad. Y todos nosotros, ustedes y yo, y todo ser humano experimenta que su vida es limitada, pero al mismo tiempo experimenta que no debería hacerlo. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, ¿qué busca el ser humano en general? No estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de la experiencia religiosa general. Busca una salvación, una victoria sobre la muerte, sobre las limitaciones. Toda religión es eso, ¿no? Entonces, es ahí donde Ratzinger se plantea el problema de Dios en tres afirmaciones básicas, dice, ¿no? De Dios se pueden decir tres cosas. Una, Dios existe. Dos, hay varios dioses. Tres, no hay Dios, el ateísmo, ¿no?
En los tres casos hay una coincidencia que me parece sumamente importante, no solamente para establecer un diálogo con los no creyentes, sino para entender bien en qué es lo que nosotros los cristianos creemos, ¿no? Y él dice lo siguiente: sea como sea, las tres afirmaciones coinciden en la unidad del ser, ¿no? Solo hay dos posibilidades: las cosas son o no son. Y cuando son, están unidas en el ser. Lo que es uno, ¿no? Hay una unidad del ser en general, independientemente de la multiplicidad, ¿no? Porque incluso en la multiplicidad, por ejemplo, ¿no? Uno se para delante del paisaje que lo rodea, ve árboles, ve perros, ve autos, todas esas cosas son, pero uno claramente las distingue. Pero lo esencial a todas es que son, eso es la unidad del ser. Entonces, negar a Dios, decir Dios no existe, es afirmar la materia, como hace el materialismo más presente en la historia del siglo XX-XXI, que es el marxismo, ¿no? Solamente existe la materia, perfecto, pero la materia sería la unidad del ser, ¿no? Y el materialismo, etcétera, le atribuye a la materia una inteligencia también, unas leyes, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, estudia marxismo y ve estas leyes de la lucha de clases o el materialismo histórico, el marxismo, entre comillas o entre paréntesis, está planteando una inteligencia de la materia, una inteligencia de la historia, a la cual el ser humano tendría que sumarse. En ese sentido, el marxismo coincide con el judaísmo y con el cristianismo. O sea, habría un ente superior a nosotros, llámele materia si quiere, llámele historia si quiere, pero en ese sentido la esperanza de que haya un ente superior que le da sentido a lo que vivimos en este mundo es bastante coincidente. Y lo mismo con el politeísmo. El politeísmo, la pretensión de que hayan varios dioses, dependiendo de que representen pasiones humanas o representen fuerzas de la naturaleza, cuando uno afirma que hay varios dioses, afirma también que, independientemente de la diversidad de dioses, hay una sola fuerza que los hace ser, ¿no? En ninguno de los politeísmos tienes una absoluta diversidad. Tienes una diversidad que se opone a una unidad. Yo no sé si esto suena muy complejo o muy filosófico, pero ciertamente es así. O sea, pensemos en el politeísmo de acá, incaico, preincaico, ¿no? O azteca, ¿no? Había varios dioses: el dios del cielo, el dios del sol, el dios de la luna, el dios del puma, el dios del cóndor, etcétera, lo que fuera. Incluso en el politeísmo prehispánico de América, o el politeísmo egipcio, o el politeísmo griego, o el politeísmo romano, o el politeísmo hindú, o el politeísmo budista, lo que tú tienes es una expresión múltiple de una sola realidad. En ese sentido, también el politeísmo coincide con la unidad. Y ya ni qué decir del monoteísmo. Cuando uno afirma la existencia de Dios, necesariamente afirma que Dios es uno. Ahora bien, cuando hablamos de Dios, hay dos vías clásicas, básicas, fundamentales: la vía negativa y la vía positiva. Esto no está puesto tal cual en Ratzinger, pero creo que es importante para entenderlo. La vía negativa es que si existe un Dios realmente distinto del mundo, que no se identifica con el mundo, como haría el politeísmo, o el panteísmo, o el materialismo, entonces ese Dios tiene que ser un no mundo, es decir, tiene que negar todas las limitaciones que el mundo tiene. Por ejemplo, así, si el mundo es finito, Dios es infinito. Si el mundo es temporal, Dios es eterno. Si el mundo es caduco, Dios es, no tiene caducidad. Si el mundo es imperfecto, Dios es perfecto. Y así sucesivamente. Es lo que se conoce como los atributos divinos negativos, ¿no? Es decir, infinitud, eternidad, perfección, etc. O sea, que niegan lo que en el mundo está limitado. Y después está la vía positiva. En la vía positiva lo que se afirma es: lo que en este mundo hay de bueno, de bello, de verdadero y de uno, en Dios está de manera perfecta. En Dios está de manera eminente, se dice, ¿no? Así, por ejemplo, si hay belleza en este mundo, Dios es infinitamente bello. Si hay bondad en este mundo, Dios es infinitamente bueno. Si el ser humano experimenta libertad, Dios es libérrimo, libre en grado sumo.
Si el hombre experimenta amor, Dios es amor completo en grado sumo. Si el ser humano es capaz de buscar y hacer el bien, Dios tiene una voluntad libérrima de hacer el bien. Dios es bondadosísimo, buenísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es la perfección completa de todo. Y así tocamos un tema que también es clásico, lo voy a poner simplemente entre paréntesis como pie de página, que son las vías de acceso al conocimiento de Dios de Santo Tomás, que son la causa incausada, el motor inmóvil, la necesidad de contingencia, las vías de la perfección, la cuarta vía, y la quinta vía que es orden ordenador, ¿no? No voy a complicarlo con esto, no lo voy a complicar con esto, pero básicamente se trata de que la experiencia humana nos habla de Dios, que es el invisible, como decíamos anteriormente. Bien, esto de acá que afirmamos de Dios es lo que puede afirmar cualquiera que hable de Dios. Ahora, lo explícitamente cristiano es la revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí entramos ya en un nivel mucho más profundo de conocimiento y de fe. Y es que el Dios que uno podía concebir como perfectísimo, buenísimo, etc., podía hasta ahí entenderse como la matemática del universo, no como un Dios personal. En cambio, en Cristo lo que ocurre es la revelación de un Dios absolutamente personal, que te conoce a ti, que me conoce a mí. Un Dios que comparte completamente, solidariamente, lo que pasa con todos los hombres, ¿no? Porque Dios, repito, no es una pura matemática del universo, ni un puro hacedor general, sino que es el Dios de los padres. Y es aquí donde quisiera mencionar esa parte donde Ratzinger señala lo que se revelaba en el Antiguo Testamento, en concreto en Éxodo 6 creo que es, en la cuestión de la zarza ardiente, ¿no? Cuando Moisés se encuentra con Dios, ocurren dos cosas. Una, que él le pregunta su nombre, y otra, que él le revela un nombre. Primero le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, el Dios de tu barrio, el Dios cercano, el Dios que conoce a tus antepasados. Jesucristo después va a decir, es un Dios de vivos, no de muertos. Es un Dios personal, no un Dios de lugar. No está ubicado en ningún lugar. Entonces Moisés le pregunta, ¿pero cómo te llamas? O sea, ¿en nombre de quién voy a liberar a Israel de Egipto? Y Dios le contesta, yo soy el que soy, Yahvé, el ser por esencia, el ipsum esse subsistens. Esta revelación de un Dios que es el ser no existía tal como está allí en la mentalidad judía. Algunos dicen que es una irrupción del mundo griego en la Biblia, que tendría mucho sentido con la diáspora y todo lo que pasó con los judíos. No, lo que hace Ratzinger quiere decir, aunque fuera así, es providencial. Es voluntad de Dios que esta idea del Dios universal, que es el Dios de los filósofos, esté dentro de la Biblia. Entonces, en conclusión, lo que dice Ratzinger allí es que el Dios de los padres, el Dios cercano, es también el Dios absolutamente lejano, ¿no? La absoluta cercanía y la absoluta lejanía se dan la mano en esa voz que viene de la zarza ardiente. Y esa voz que viene de la zarza ardiente alcanza su máxima expresión en Jesucristo, que es la palabra. Es como que fuera subiendo el volumen de algo tanto, 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 que ya más de eso no se puede. La palabra ya no es solamente hablada, la palabra es una persona, que es Jesucristo, que comparte completamente nuestra naturaleza humana sin abandonar la divina. ¿Listo? Esta primera tensión entre el Dios de los padres, Elohim, y el Dios que es el ser por esencia, Yahvé, va a encontrar más adelante otra tensión todavía. Y es que el cristianismo inicial optó por el Dios de los filósofos, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque si tú dices, Jesucristo dice ser Dios, perfecto. Entonces, imagínate que tú eres un discípulo de los primeros siglos del cristianismo y vas a predicarle a unos griegos que están ahí en un ágora, ¿no? Entonces le dices, amigos, vengo a predicarles sobre Dios. Entonces el griego te dirá, ¿de cuál Dios me vas a hablar? ¿De Apolo, de Mercurio, de Atenea, de Ares, de Hades, de Poseidón, de Zeus? ¿De qué Dios me vas a hablar? Tú como cristiano le contestarías, no, de ninguno de esos. Yo te voy a hablar del Dios verdadero. El griego te diría, bueno, ¿y cuál es ese? Entonces tú tendrías que decirle que el Dios verdadero es el Dios desconocido. El Dios de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de los atomistas, el principio general del universo. El griego te escucharía muy atento, diría, efectivamente, háblame de ese Dios. Pero inmediatamente, cuando tú le dices,
como pasa con San Pablo en el Areópago que se cuenta en los Hechos de los Apóstoles. Ese Dios es Jesucristo, te dirían, no, ahí nomás, eso no te lo creo, ¿no? Dios no se puede hacer hombre. Y ese es el escándalo de la cruz. Entonces, es muy interesante ese capítulo donde Ratzinger dice por qué la iglesia, por qué los primeros cristianos dialogaron mucho más con los filósofos que con los religiosos. ¿Por qué? Porque los religiosos eran politeístas. Entonces, no había ninguna conexión, porque lo que pretende el cristianismo es ser verdad. Ahí también tiene una frase bien interesante, ¿no? Jesucristo dijo ser verdad, no costumbre. Todas las religiones previas al cristianismo o extracristianas son costumbres. En cambio, la religión cristiana es el seguimiento de la verdad, tanto de la verdad racional cotidianísima como de la verdad sobrenatural completa sobre la vida del ser humano y del mundo. Entonces, a eso nos referimos cuando entramos en esta primera parte donde decimos creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Porque cuando digo Padre, digo Hijo, cuando digo Hijo, digo Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde Ratzinger va a hablar de la unidad y la multiplicidad de la Trinidad, ¿no? Ya Eduardo ha comentado varias veces qué cosa quiere decir que Dios es uno y trino, ¿no? Aquí rápidamente también, simplemente les dejo una pequeña noticia sobre esto. En mi canal de YouTube lo he explicado un poquito de manera muy breve, ¿no? Y es que el Dios cristiano se caracteriza por una unidad absoluta. No se divide, no son tres partes de un mismo Dios las tres personas. Las tres personas son realmente distintas. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y los tres son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Uno podría decir, profe, no entiendo. Bueno, entendiste, porque esto no puede entenderse. Pero sin esto no se puede entender nada. O sea, el cristiano entiende el mundo desde la perspectiva de la revelación de Dios, no al revés. No entiende a Dios desde la perspectiva del mundo. Entonces, esto es la consecuencia lógica de lo que ya dijimos cuando dijimos que la fe es un salto de lo visible a lo invisible, ¿no? También podríamos decir, paradójicamente, es un salto de lo creíble a lo increíble, ¿no? Que es que Dios se haya revelado al hombre, le haya dicho quién es Dios, quién es el hombre y cuál es el sentido del universo y del mundo. Bueno amigos, eso es lo que les puedo dejar como anotación a lo que ustedes han leído o están por leer. Cualquier pregunta, duda o comentario, por favor me la pueden dejar por el grupo de WhatsApp. Yo encantadísimo de poder responder lo que pueda desde mi perspectiva de la ciencia, la poca ciencia que tengo. Y nada, sigamos en contacto. Un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Chao, chao.